Em, Cuando estuvimos, bueno, bienvenidos a todos. Cuando estuvimos reunidos, el padre Javier Sanui, Francisco Javier Sanui, que está ahí, aquí, perdón, que no te he visto, o sea que, y eso que va vestido de uniforme. Y yo preparando esta jornada, viendo puntos de vista, trabajándolo juntos, cómo lo veía yo, cómo lo veía él, es verdad, me dijo, bueno, es bueno que lo inicies tú, porque es verdad, dices, bueno, pues que lo ponemos en marcha porque, curiosamente, alguno, como decía antes, dice, yo no sé por qué estoy aquí, lo cual tampoco está mal. O sea, algunos sí lo sabéis porque lleváis aquí trabajando el acompañamiento espiritual en la parroquia, formándoos como acompañantes espirituales prácticamente 1 año y medio, calculo. Hemos tenido 2 sesiones y esta sería la tercera. Esta tercera, de alguna manera, porque muchos ya habéis empezado a tener acompañamiento, a llevar acompañamiento y a tenerlo también probablemente. Entonces, además de eso, ha surgido, algunos os habéis visto metidos en un grupo de WhatsApp, por cierto, al resto tendré que meteros en un grupo, porque esta mañana, cuando he querido recordaros la hora para la puntualidad, resulta que WhatsApp ha eliminado las listas de difusión, que yo usaba muchísimo, ¿no? Entonces, en fin, pues me queda un poco colgado, ¿no? Entonces, a lo mejor tendremos que crear un grupo, ya lo siento, el enésimo grupo de la parroquia, no sé si volverá a tener un nombre en inglés, como hacemos siempre, pero en fin, como sea, a lo mejor os veis allí, ¿no? Entonces, pues es verdad, después de las jornadas que habíamos tenido en marzo, en abril y ahora prácticamente 1 año después, la anterior había sido el 22 de abril del año pasado, hoy 27 de abril, queríamos, por un lado, eso, lo que os hemos mandado. En principio, renovar la Pascua. Saber que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Y, de alguna manera, como algunos de vosotros habéis entrado en esa red de colaboradores que va a ser también algo muy del Carmen y muy de la Iglesia, que es, siempre decimos aquí que los jóvenes evangelizan a los jóvenes, y que las familias evangelizan a las familias. Es como estamos llevando la pastoral familiar de unos años para acá, ¿no? Entonces, pensamos, y ese ha sido también el anzuelo, pero con idea de que sea algo más, que estaría muy bien también que a las familias que se incorporan a la parroquia porque piden el bautismo de uno de sus hijos, no solo les acompañara el sacerdote desde la catequesis, sino que les acompañara los matrimonios de la parroquia, de tal manera que fuéramos siendo una red. O sea, es verdad que la merluza de pincho está muy rica, pero además de pescar uno a uno, también el Señor nos habló de redes, ¿no? Entonces queremos en ese sentido que el Carmen se siga convirtiendo en una red. Y en una red no porque no lleguemos, sino porque esto nos hace más iglesia, nos hace ser más nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que con eso se da por presentado, luego ya pues diréis, porque hay gente nueva y porque hay gente que no está en el chat, pues por esta razón. Ya con eso explico algo que puede salir bien, mal o regular. O sea, lo hablábamos también el padre Javier y yo, y en el fondo dices, bueno, claro, algunos ya tienen una formación, el resto vais a poder acceder a ella a través de YouTube, otros empiezan hoy y no saben ni a qué vienen. Digo, ¿cómo va esto? Entonces pensábamos que a lo mejor incluso algunos también elegís, o sea, formaros más como acompañantes, no solo de matrimonio, sino acompañantes espirituales. Porque es verdad que dices que todo puede empezar simplemente por dar una charla prebautismal, pero los sacerdotes sabemos que muchas veces no es solo eso. O sea, muchas veces ahí estamos haciendo primer anuncio. Ayer vino una chica a cumplir, entre comillas, con un trámite que es que le den una charla para ser madrina de bautismo, y yo creo que se fue prácticamente con la inscripción a Emaús hecha. ¿Qué es eso? Evangelizar. ¿Con qué armas? Pues con las que tenemos. O sea, es como, no, vamos a organizar. Dice, no organices nada. Si al que viene lo tratas bien y lo tratas con cariño, la secretaria, que realmente cada día hace más acogida y por eso le da menos tiempo a nada, o sea, que está aquí de trabajo, o don Manuel, que tenía 400 cosas, pero tuvo el tiempo para esta persona y esa persona se va no solo ya preparada para ser madrina con su certificado, o sea, se va evangelizada. Entonces, de alguna manera, pues en ello estamos, ¿no? Pero, claro, en ello estamos. ¿Qué significa? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Entonces, me parece que es muy bonito que hoy pusiéramos la base de nuestra identidad. Muchos de vosotros vais a dar una charla de prebautismal,
algunos a lo mejor incluso de los que simplemente estáis preparándoos para ser acompañantes espirituales de personas, podéis empezar a acompañar como matrimonios, porque muchos de vosotros estáis casados y venís aquí con vuestra pareja, con vuestro marido, con vuestra mujer. Y de alguna manera el apostolado natural de un matrimonio suele ser también otros matrimonios. O sea, uno evangeliza a sus iguales, a sus pares, ¿no? O sea, los jóvenes evangelizan a los jóvenes, las familias a las familias. Entonces, en ese sentido, queríamos hoy poner la base de nuestra identidad común. Y encima hemos tenido la suerte de que, después de haberlo preparado el padre Javier y yo, pues nos ha querido escribir nuestro cardenal, yo creo que su primera carta pastoral, la Pascua de los discípulos. Y que en esta Pascua de los discípulos él haya puesto el acento precisamente en recuperar la base de nuestra identidad. Y que, como él dice, y digo, que voy a comentar, creo que es lo que voy a seguir de estructura, además tenéis el texto y podéis trabajarlo, pero me sirve muy bien para lo que yo hoy quería transmitir. Como veis, el título de la charla es Vocación a una vida en compañía. Y esto, en el fondo, es un fortalecimiento de nuestra base común, de la base de nuestra identidad, que es lo que nos une a todos los que estamos aquí, es que hemos recibido el bautismo. Y no hay nada que nos defina más que el hecho de haber recibido el bautismo. Lo que a mí me diferencia de vosotros, o a Javier, o a Manuel, es insignificante en comparación con lo muchísimo que compartimos por haber recibido el bautismo. Y esto me parece que es algo a descubrir. Entonces, en la carta del cardenal Cobo, él va haciendo un paralelismo, que vendrá muy bien, además, para introducir, y por eso no quiero, como sé de qué va a hablar Manuel, no quiero yo meterme donde no me llaman, pero él va haciendo un paralelismo entre la liturgia de la vigilia pascual y lo que es la vida bautismal, porque efectivamente en la vigilia pascual, por eso dura 2 horas y media, al menos aquí en la parroquia, es como un resumen de todo, de toda en la historia de la salvación. Entonces, claro, lo primero para ser bautizados es escuchar la palabra. O sea, nuestra condición de bautizados hace que nosotros seamos capaces de tener una luz nueva para entender la palabra de Dios. Claro, no somos los únicos que leen la Biblia, los bautizados. Hay mucha gente que se acerca desde fuera, pero a veces es verdad que leemos la Biblia y hay muchos acercamientos a la Biblia. Hay un acercamiento feminista, hay un acercamiento histórico, hay un acercamiento de todo tipo. Hay muchos tipos de exégesis, pero en la liturgia de la palabra de la vigilia pascual queda muy claro, y más aquí que dejamos todo escondido, que es la luz del cirio. Es la luz del resucitado la que ilumina toda la historia de la salvación, que tenemos una manera nueva de leer la palabra de Dios, que para nosotros Abraham no tiene sentido sin Jesucristo, que el paso del Mar Rojo no tiene sentido sin Jesucristo, que todo está hablando de lo mismo. Y que en el fondo una vida en compañía, una vida, o sea, vivir nuestro bautismo, a veces algunos me habéis escuchado en la charla que doy sobre los sacramentos, en una charla que doy sobre sacramentos, me habéis escuchado hablar de que no hay nada más progresista que ser bautizado. O sea, porque al final el bautismo es para dar fruto. Entonces, si no progresa, pues no sirve para nada. O sea, no hay un árbol que solo dé un fruto, ¿no? O sea, tiene que dar mucho fruto. Entonces, claro, la vida bautismal significa reconstruir la propia historia, entendiéndola como un regalo de Dios, entendiendo como el lugar de las sorpresas de Dios, como le gusta decir al Papa Francisco, y entendida también como un lugar de redención. Que a veces entendemos poco también eso que se canta en el pregón pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. A veces miramos nuestras debilidades, miramos nuestros fracasos con una mirada no bautismal, no a la luz del cirio pascual, no a la luz de Jesucristo, sino a la luz de lo que el mundo espera de mí, lo que yo me había ilusionado, como los discípulos de Maús, es que yo creía, que yo esperaba, y dices, no. Aprender a escuchar la palabra de Dios. Eso es vivir como un bautizado. Segundo, vivir el bautismo, una vida en compañía, es acoger el amor. O sea, precisamente no se puede vivir sin compañía. Ayer lo hablaba con una persona comiendo y decía, es que el celibato, dice, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido si le quitas lo espiritual. En el sentido de que es verdad, al final dices,
Y es verdad que dices, yo pensaba, bueno, lo tengo que pensar más, ¿no? Dice, porque ¿cuántos han consagrado su vida y han olvidado el matrimonio y las relaciones de pareja, pues para poder investigar mejor o para entrar en política? Muchos bromean diciendo que el lunes el presidente del gobierno anunciará que se divorcia, claro. Pero en fin, ya me entendéis, fuera bromas, que además todo queda en YouTube. Me parece que es importante eso, ¿no? Entender que de alguna manera, o sea, decir, una vida en comunión es muy importante. Es decir, uno no se explica a uno por sí mismo. Entonces, en la carta a los Romanos, San Pablo explica precisamente, o sea, cómo tenemos que estar unidos con Cristo y en una relación personal. Y eso es lo que nos hace tener una vida nueva. No la magia de haber recibido un sacramento, sino el hecho de que hemos sido llamados por Dios. Por eso es tan bonito, el sacerdote dice tu propio nombre. Igual que en el fondo el matrimonio, la otra persona dice tu propio nombre. Ayer con los novios nos reíamos muchísimo porque, claro, él se llama Nacho y los que ya habéis visto un ritual de matrimonio sabéis que empieza N y N. Y dice, hombre, dice, están mis iniciales, decía, digo, no, rey. Entonces efectivamente se equivocó y entonces dijo, yo Alejandra, y digo, no, o sea, yo Nacho. Pero es verdad que dices, él nos llama y como decía el otro día el vicario del clero en unas confirmaciones, somos llamados y somos amados. O sea, acoger el amor, me parece que es propio del que es bautizado, ¿vale? Lo que decía, o sea, ser progresista. O sea, tercer punto, renovar el bautismo. Siempre tiene que ser renovado. El agua que no corre se estanca y se pudre. Y nuestro bautismo, en concreto el Concilio Vaticano II, pedía, exigía, lo que pasa es que luego no se cumple, es decir, que se bautizara en aguas vivas. Es claro, o sea, ya no hay ríos donde hacerlo fácilmente, pero bueno, yo he visto en algunas parroquias, en concreto estoy pensando en la de San Juan Crisóstomo, que hay todo un río que pasa por debajo, es decir, donde se podrían bautizar verdaderamente en aguas vivas, ¿no? Estamos acostumbrados a esas pilas donde el agua está estancada, ¿no? Es decir, pero me parece que es importante entender ese sentido de renovar el bautismo y ese sentido que tiene, y que es la razón por la que yo me traje una pila de mármol blanco de Carrara de 1300 kilos, así de grande, para poder hacer, como hacía en la sierra, bautizar por inmersión. El hecho de sumergirse es muy importante, porque el bautismo no es un baño exterior, no es algo que limpia lo de fuera, es algo en lo que tú te tienes que sumergir para poner un nuevo comienzo, ¿vale? Ese alaguapatos, ese lanzarse al agua, que a veces tanto nos cuesta, es decir, que nos quedamos ahí en la orilla con miedo y que tiene tanto que ver con ese renacer y con la Pascua. O sea, hablamos siempre del misterio pascual. Recordad que el misterio pascual es la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, no se entiende la una sin la otra. El sacrificio de Jesucristo en la cruz queda incompleto sin la resurrección. La resurrección queda incompleta sin que el Señor haya entregado su vida para salvarnos. Y eso es renovar nuestro bautismo. ¿Vale? Decía un sacerdote, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y recuerda también el cardenal Cobo la importancia de la atracción. Claro, una vida en compañía no empieza por una elección personal, ¿no? O sea, ahora que están de moda las aplicaciones para ligar, en la que uno va haciendo izquierda, derecha, sí, no, me gusta, no me gusta, claro, es absolutamente siniestro. En el sentido que dices, yo he sido seleccionado o yo verdaderamente he sido atraído por alguien, o sea, que realmente, o sea, que quiere, es decir, que yo viva una vida nueva. Entonces, entender que esa atracción es lo que hace que yo pueda crecer y que yo luche contra aquello que no me permite crecer, que es el pecado. Me parece que es muy importante también que entendamos la vida bautismal es una vida en clave de búsqueda, es buscar a Dios y buscarle porque está escondido, es decir, porque efectivamente el pecado en el mundo y en nosotros mismos esconde mucho la presencia de Dios. Cuando no vemos a Dios en el mundo, cuando no vemos a Dios en nuestra vida, tantas veces es porque lo esconde el demonio, que es el que no quiere que veamos a Dios. Y por eso es bueno que confiemos en el Señor. Quinto punto que señalaría. Claro, una vida en compañía es una vida
vivida como vocación. Llamados, amados, decíamos antes. Siempre se ha hablado del bautismo como adopción. Y es verdad que a mí me parece que es un término que a veces se puede quedar un poquito corto, ¿no? Es decir, pero en fin, no lo corrijo, pero bueno, es verdad que cuando tú eres adoptado, esa adopción te da unos derechos, te da unas capacidades que antes no tenías. Entonces, es muy importante que cuando nos sintamos llamados, nos sintamos también capacitados. Ahora, por ejemplo, han elegido a 2 nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Madrid. Y, hombre, pues, ¿qué vas a decir, no? Es decir, no soy digno, esto me viene grande, tal. Pues lo que hay que decir, ¿no? O sea, ojalá que se lo crean, ¿sabes? Porque eso, hablando de la anécdota, se contaba de un sacerdote, cuando el propio obispo preside la Eucaristía, en vez de pedir por el obispo, dice, por mí, indigno siervo suyo, ¿no? Y entonces resulta que el párroco estaba con el obispo al lado y dice, y por el indigno siervo que tengo al lado. Entonces le dice, el obispo después acaba la misa y dice, oye, ¿por qué dices de mí que soy un digno siervo? Dice, pues no lo dice usted, digo, déjeme que también lo diga yo. Pero en fin, es verdad que se puede decir de boquilla o uno puede realmente creérselo, sí. O sea, soy indigno del cargo, pero Dios me capacita. Ellos van a ser ordenados el día 6 de junio y el Señor los va a capacitar. Y esa es la gran esperanza que tenemos, que el Señor los capacite, ¿no? Porque al final, claro, ellos van a tener una responsabilidad como pastores, pero en el fondo, cuando nosotros recibimos el bautismo, hemos sido capacitados y hemos recibido también una responsabilidad. Tenemos que vivir el bautismo y tenemos que difundir el bautismo. Ayer, claro, estos días, ¿no? Además, aprovechando que Nela está de baja y está Anemiren echando una mano y sustituyéndola, pues claro, viene gente a contar cosas de secretaría que Nela ya más o menos sabe gestionar después de, yo diría que son ya por lo menos más de 10 años que lleva trabajando de secretaria en la parroquia, ¿no? Entonces, la pobre Anne aparecía un chico de 15 años que se quiere bautizar, vaya usted a saber por qué razón, ¿no? Entonces dices, claro, es muy importante decir, o sea, explicar que el bautismo no es magia. O sea, es como, no, yo ya me bautizo y ya con eso. Y dices, no, es que hay que vivir el bautismo. O sea, tú tienes que saber, o sea, ¿a qué te comprometes? Ayer me contaba también de otra, que nos vamos a casar y me voy a bautizar. Digo, aclárate. O sea, ¿quieres bautizarte o quieres casarte? Porque unos son los compromisos de casarte, que son 4, y otros son los compromisos de bautizarte, que son muchos más. Entonces, si vas a vivir como bautizada, te bautizamos, pero para que vivas como una mala bautizada no te vamos a bautizar, como es lógico, ¿no? O sea, y sobre todo, si vas a participar en difundir el bautismo, pues adelante, decir, pero si esto es algo para ti, ¿qué sentido tiene? Vivir un don de Dios si no es para dárselo a los demás, ¿no? Y por tanto, sería muy importante, aunque no creo que me dé tiempo a entrar, porque yo quería estar acabando a las... Bueno, no, tú tendrías que estar esperando a las 11:40, ¿no? Entender la identidad propia del laicado. Es verdad que la primera vez que se utiliza la palabra laico, estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de un padre de la Iglesia, de San Clemente, y además en sentido positivo, pero me da la sensación que hasta el Concilio Vaticano II la única definición de laico era el que no es clérigo. Entonces, claro, si blanco es el que no es negro, pues entenderme, me parece que es poca definición, ¿no? O sea, entonces, es importante que cada uno de los bautizados tengamos clara nuestra vocación, pero que la gran mayoría de los bautizados, que sois laicos, o sea, tengáis clara cuál es vuestra entidad propia en la Iglesia, qué es lo que define a un laico. ¿Cómo lo define un laico? Lo voy a leer del Concilio Vaticano II porque yo creo que así mejor, al menos lo hemos escuchado una vez. Con el nombre de laicos, estamos hablando de Lumen Gentium número 30. Con el nombre de laicos se entiende aquí a todos los fieles cristianos, exceptuados aquellos que reciben las órdenes sagradas. O sea, aquí, como veis, es al revés. Y los que viven en un estado religioso reconocido por la Iglesia. Es decir, los fieles cristianos que al estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal
profética y real de Jesucristo, ejerce la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Y sigue. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Después, dice, refiriéndose a los sacerdotes y a los religiosos, dice: a los fieles corrientes pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven en el mundo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones corrientes de la vida familiar y social, con las que su existencia forma como un único tejido. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu del Evangelio, de modo que lo mismo que la levadura contribuya desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubran a Cristo en los demás, brillando sobre todo con el testimonio de su vida, de su fe, esperanza y caridad. A los fieles corrientes corresponde, pues, de modo especial, iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de modo que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desenvuelvan y sean para la gloria del Creador y del Redentor. ¿Vale? Eso es del número 31 ya. Entonces, definido lo que es un laico, ¿vale? O sea, hay que trabajarlo más, hay que dedicarle más tiempo, es muy importante, que es eso. Tenéis entidad propia, formáis parte del pueblo de Dios por el bautismo, nunca perdéis vuestra identidad de hijos, porque efectivamente lo que os define es precisamente ser hijos de Dios. La filiación divina, que es lo único que no se puede perder. Por eso siempre digo que el bautismo es el sacramento más importante que ni uno se puede quitar, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo el Concilio Vaticano II nos recuerda que la llamada es precisamente a estar en medio de las realidades temporales, lo que hablaba antes de la Eucaristía. Claro, tenéis que ser como la levadura en medio de la masa. O sea, el laico no tiene que estar apartado del mundo, o sea, como el religioso que está consagrado, está separado, sino que tenéis que estar en medio de las realidades temporales, ¿no? La familia, la política, el trabajo, la cultura. Pero tenéis que estar de una manera nueva, o sea, ungidos. Y esto me parece que es muy importante. O sea, valorar la unción y cuidar esa unción es valorar y cuidar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. A veces ese doctor estima a la Santa Madre Iglesia no es más que, o no puedes llegar a ser un acto de cobardía, en el sentido de dices como, bueno, o sea, que dices, ellos tienen el Espíritu Santo, y tú, y tú. O sea, que a veces olvidamos, ¿no?, a la hora de dar un consejo, a la hora de ser valientes para evangelizar, que tú también tienes el Espíritu Santo, que esto no es cuestión de técnica, que es cuestión de unción, de estar ungido. Y cuando uno se siente ungido por el Espíritu Santo, uno se siente enviado y uno no tiene miedo. Y precisamente por eso, cuando uno se siente ungido, uno se compromete con la propia identidad. Claro, comprometerse con la propia identidad no es asumir ministerios, que por otro lado se pueden asumir. Me hace mucha gracia, en el último Maús tuvimos una amiga de don Ricardo Vivas, el venezolano, súper intensa, una granaína más pesada, pero más pesada que un collar de melones. O sea, yo no he visto una persona más intensa en muchísimo tiempo, ¿no? He hablado mucho con ella por teléfono a raíz de la amistad con Ricardo, o sea, en fin, agotadora. Y yo recuerdo porque esta siempre decía, es que yo quiero ser sacerdote, yo tengo vocación de sacerdote, pero yo quiero ser sacerdote. Y dije, ya llegó un momento y le dije, sí, no, sé que se está grabando, pero no tengo ningún problema en reconocerlo. Me dije, pero tú, digo, ¿para qué quieres ser sacerdote? Llegó un momento y le dije, ¿tú para qué quieres ser sacerdote? Y dice, no, pues yo quiero ser sacerdote, y dice, para mandar. Y le dije, digo, tú entonces, digo, tú no tienes vocación de sacerdote, digo, tú lo que tienes es vocación de papa. Digo, y es verdad, o sea, que hay mucha gente que tiene vocación de papa en la iglesia, que lo que quiere es mandar, entra en una parroquia para mandar y no para servir. Entonces dices, tú, o sea, tú tienes vocación de papa, de tener la triple corona y de mandarlo todo, lo espiritual, lo material y lo mental. Es como, y es verdad, hay muchísima gente con vocación de papa, pero hay que pedirle al Señor que entendamos que cuando vosotros asumís ministerios,
Por ejemplo, aquellos que lleváis la comunión a los enfermos, lo hacéis de una manera extraordinaria. Porque lo ordinario es que vuestro servicio sea en la política, en el trabajo, en la cultura, en la calle. Que asumir ministerios en una parroquia siempre es secundario, que muchos me lo habéis escuchado de los que colaboráis en la parroquia. Primero tu familia y luego tu parroquia, siempre. O sea, porque los que tenemos un ministerio ordenado somos los que tenemos un ministerio ordenado. El resto tenéis un ministerio desordenado. O sea, en el mundo, en vuestra casa, sin que nadie os lo ordene, que salga de vosotros mismos. Me parece que es muy importante que entendáis eso, ¿no? Y por tanto, no es tanto asumir ministerios en la iglesia, que dices, claro, otra cosa es decir, mira, es que no hay nadie para dar la Eucaristía o los sacerdotes no llegan. Bueno, lo asumimos, fenomenal, pero sabiendo que es extraordinario y pidiendo al Señor que mande obreros a su mies, ¿no? Pero que lo vuestro es penetrar de valores la sociedad, que lo vuestro es vivir la santidad y el discipulado en medio de la calle y que lo vuestro es hacerlo sintiéndose parte de la iglesia. Que esto es muy distinto. Porque, claro, una cosa es decir, o sea, que el mío es un ministerio desordenado y otra cosa es que dices, yo voy a mi bola, que no tiene nada que ver. O sea, si vas en nombre propio, no estás yendo como un bautizado. Tú tienes que ir en nombre de la iglesia y como parte de la iglesia. Y esto es muy importante, es como, cualquiera puede hacer apostolado, sí, pero no en su propio nombre, sino en nombre de la iglesia. Porque si no, nos faltan, como dice el cardenal, los verdaderos ejes que son Cristo, Iglesia y sociedad. Y con esos ejes funcionaremos, ¿vale? Bien, un sexto elemento, como hemos dicho, como parte de la Iglesia sería el sabernos por el bautismo cuerpo de Cristo. Eso es teología de San Pablo, él pone el ejemplo, la cabeza, los miembros más delicados, los miembros más, como dice él, no dice indignos, dice más, no me sale ahora la expresión, no dice heridos, dice que cubrimos de más dignidad los más indignos. Y dices, bueno, o sea, es un poco así, pero bueno, sea como sea, de verdad que es muy importante eso, asumir que si somos parte del cuerpo de Cristo, nunca vamos en solitario. Y por eso nunca vamos con miedo cuando evangelizamos. Que por muy diferentes que seamos, tenemos que estar unidos. O sea, las uñas no tienen que parecerse a las orejas no tienen que parecerse a la nariz, cada uno tiene una función, una forma, un contenido, pero juntos, unidos, pues como hemos leído en el Evangelio, o sea, es decir, como la vid y los sarmientos. O sea, si no, no sirve para nada, se seca y se quema. Y al final es que se quema, es que uno ve cómo realmente pues la Iglesia ha hecho muchísimas cosas, pero cuando uno se separa de esa corriente espiritual, se pierde. Entonces, claro, separarse de esa corriente espiritual, recuerda también el obispo, me parece que es muy importante, claro, es decir, es saber que uno pertenece a una diócesis. Hay veces que, claro, uno se siente muy partícipe de su pequeña comunidad. Su pequeña comunidad puede ser su grupo de oración, su pequeña comunidad puede ser las parroquias, aunque a veces las parroquias ya nos hemos convertido en monstruos y ya uno ya no las experimenta como comunidad, con su pastor, el párroco y tal y cual, pero no olvidemos que la célula básica en la Iglesia son las diócesis. ¿Por qué? Porque la nuestra es una iglesia jerárquica. El Señor eligió a 12 y los nombró apóstoles. Y los apóstoles tienen sucesores, que son los obispos. Y sus sucesores tienen colaboradores, que somos los presbíteros. Pero yo aquí solo estoy para colaborar. Vuestro auténtico pastor es José Cobo. Y esto es muy importante, porque a veces queda como muy difuminado y queda como muy lejano todo lo diocesano. Entonces, es muy importante entender que mi pastor propio es mi obispo. O sea, pedimos en todas las misas por el Papa, el obispo de Roma, que es el que nos gobierna la caridad y el que nos une la caridad, y por nuestro obispo diocesano. O sea, es muy importante sentir que pertenecemos a la diócesis, que es nuestra comunidad básica. ¿Por qué? Porque al final, como le gusta decir también al Papa Francisco, no todos pueden todo. Es verdad, es decir, que a veces aquí en Pozuelo, que las parroquias son tan potentes, lo decimos mucho, ¿no? Nos pasa a mí que me toca coordinar los equipos de Cáritas, que claro, que al final, con esto del principio de subsidiariedad, lo que puede hacer el pequeño que no lo haga el grande, podemos acabar difuminando esa presencia tan importante de la Iglesia entera. Y de la Iglesia entera es donde está el obispo.
Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, pasa en un barrio como el nuestro, donde hay tantas pequeñas comunidades con muchísima vida. O sea, es decir, si no hay una participación en la vida diocesana, pues al final somos como esas células que empiezan a crecer por su cuenta y que le solemos llamar cáncer. O sea, el capillismo hace mucho daño. Y el creerse muy empoderados y tal y cual, y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? O sea, no te hace más iglesia. Te puede convertir en un cáncer y estar haciendo daño a todo el cuerpo de Cristo. Y por tanto, sentir que la diócesis nos da algo muy importante, que es la sacramentalidad de la iglesia. La iglesia es un sacramento. Lo que decía de la Eucaristía, la vid y los sarmientos es una parábola. La Eucaristía no, es un sacramento. Realmente sucede lo que dice. Y en la iglesia realmente somos el cuerpo de Cristo, no de una manera figurada, no de una manera poética o de una manera parabólica, sino de una manera real. O sea, el Señor está aquí realmente presente porque estamos reunidos en su nombre. Tan real como lo está la Eucaristía. Séptimo elemento. Claro, es la palabra de moda. Y el problema es que cuando, como dice don Rodrigo, el misionero que he tenido en casa, cuando todo es misión, nada es misión. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, o sea, ya directamente lo fácil es, claro, desconectar, ¿no? Pues como es la palabra de moda o la teología de moda, pero en el fondo, es decir, para aquellos que llevamos trabajando intensamente el Camino de Santiago como experiencia, el peregrinaje, es verdad que es muy fácil entender la importancia que tiene de caminar a ritmo. O sea, sinodalidad no es caminar juntos. O sea, yo siempre digo lo mismo, que dices que claro, la ETA también es un montón de personas que se ponen de acuerdo para una misión. Pues su misión es matar. O sea, entonces, y eso te convierte en una banda de forajidos, ¿no? Es decir, que el hecho de para nosotros de caminar a ritmo, el hecho de vivir como compañeros, nos hace, por un lado, no dar un paso atrás, nos hace ser activos en la iglesia, pero además nos hace poner nuestros carismas al servicio del bien común. Y esto es muy importante, porque lo que realmente mide la fortaleza de la comunidad es su capacidad para buscar el bien común. Por eso no hay nadie más fuerte que Jesucristo. Entonces, entender eso, ¿no? Es decir, no es una moda, no es una palabra que ha llegado y que, bueno, pues nos acostumbraremos, sino que es una manera de ser. Y es una manera de ser de la Iglesia que es comunión, que es participación y que es misión. Cuando en el fondo se explica, es decir, por qué el Concilio Vaticano II por fin acaba definiendo el laicado, ¿no? Claro, en el fondo es muy importante, es decir, que entender cómo surge todo. Entonces, al final, sabéis que, o sea, la primera renovación del Concilio Vaticano II fue la renovación de la liturgia. Hay una cosa que se llama el movimiento litúrgico, que buscaba precisamente la gran palabra referida a la liturgia, que es la participación. O sea, la gente antes asistía a la misa y es más, estaban con su rosario mientras el sacerdote iba haciendo sus cositas, mirando hacia Oriente, la gente estaba pues, con su rosario, con su misal, haciendo sus cositas. Entonces, iban a misa, como se decía antes, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia lo de, dice, ¿cuándo das misa? Digo, no, yo no la doy por si no me la devuelven, ¿no? O sea que, dices, claro, expresiones en las que dices, claro, desde luego queda muy lejos de la palabra que usa el concilio, que es la participación. O sea, la Iglesia quería decir, que el laicado participara en la Eucaristía y por eso se ha abierto el diálogo y se ha abierto muchas cosas y las lenguas vernáculas. Pero el objetivo era participar. O sea, uno no puede asistir a la misa. A la misa no hay invitados, hay partícipes. O sea, cada uno está cumpliendo una función en ese teatro. Volviendo a lo de los ministerios. O sea, es decir, que no participas más por salir a leer, que participas más por saber que desde tu sitio, por eso se llama la nave, estás ahí remando en la dirección correcta, que me parece que es muy importante que lo entendamos, ¿no? Entonces, la participación nos hace entender la importancia del laicado y de nuestra vocación bautismal. Por otro lado, la llamada a la vocación, a la santidad para todo el mundo. O sea, el hecho de que uno no tenga que separarse del mundo para santificarse
sino que al revés, que tiene que quedarse en el mundo para santificarlo, la levadura y la masa. Y eso hace también que tengamos una misión, verdaderamente. Y una misión social. O sea, tenemos que construir la ciudad. No tenemos que estar aquí esperando a que venga el reino de Dios. Tenemos que estar aquí construyendo el reino de Dios. Y por eso, efectivamente, comunión, participación y misión. Y en ese lado, lo que decíamos, la gran eclesiología, el gran cambio en la manera de verse a sí misma la Iglesia es la palabra comunión, que es quizá la que mejor define el Concilio Vaticano II. La Iglesia ya no es una jerarquía, ya no es una pirámide, sino que es un círculo. Había una frase muy hortera que se decía en los años 80, destruyamos la pirámide y construyamos un círculo, ¿no? O sea, que dices, pero en el fondo es verdad, o sea, que dices, se trata de vivir en comunión con la jerarquía, en comunión con Pedro, en comunión con Jesucristo al final, porque si la vid no está unida, el sarmiento no está unido a la vid, no sirve para nada. ¿Vale? Me parece que es muy importante en ese sentido, porque además ya estoy fuera de hora y termino con esto, ¿no? O sea, es decir, asumir que la misión no es mi misión. A veces cuando uno busca la vocación es como, o sea, uno dice, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y yo creo que eso es un fracaso. Y por eso, al final, hay mucha gente que naufraga buscando su propia vocación. Creo que es cuál es la misión de Cristo. O sea, cómo me incorporo yo a la misión de Cristo, ¿no? Porque en el fondo, Él es el que envía. Y Él es el que sirve. Entonces, es mucho más fácil entender la vocación no ya como un ejercicio de poder, sino como una participación en el envío de Cristo y en el servicio de Cristo. Y por eso es mucho más fácil volver al origen y volver a estar unidos en la misión. Con esto termino. Si me lo paráis.